200 satélites suyos, de los cuales 3.000 son de Starlink y 426 son de OneWeb, que pertenece a otro, son en realidad de Reino Unido, pero no se la tabla muy grande. Y tenemos, por supuesto, a Rusia, que antes era la segunda potencia espacial, pero China se ha plantado. China tenía hace 3 o 4 años poco más de 100 satélites y ya tiene 600. Estos son otros que van más exagerados todavía. Ahora mismo el peligro va en las iniciativas de Estados Unidos y China. Como no lo regulen, nos quedamos sin espacio. Bueno, un poquito de publicidad también. En una de las páginas que tengo en Infosonda hay un apartado que pone constelaciones. Ahí mantengo actualizado cada vez que se lanza un cohete con nuevos satélites. Hay una tabla con qué constelación es, cuántos satélites tiene ahora y los cohetes que lo lanzan. Para que sea muy friki y quiera seguir un poquito en directo el minuto y resultado de la basura espacial, como los partidos, pues igual. Y en sondaespaciales.com, que es la otra página que mantengo, también hago cada mes, a mitad de mes aproximadamente, un informe, digamos, resumen de toda esta presentación, de la cantidad de satélites, si ha subido la basura, si ha bajado, es decir, pues mantener un poquito actualizado el tema. ¿Qué efectos provocan? Ya vamos a centrar un poquito nosotros. A nosotros esa basura espacial que hay ahí, ¿en qué me afecta? De momento no nos va a quitar nada de nuestra vida, pero los observatorios espaciales, los observatorios terrestres, muchos salen ya los planos que hacen de galaxias y de estrellas, todos con rayitas, que son los satélites Starlink. Esta foto es de esta misma semana pasada y, como vemos aquí, un campo iluminado, con la propia luz de ambiente, la Vía Láctea, esto creo que es Escorpión, y un montón de rayas por la foto, ¿vale? A quien hizo la foto se la fastidió, pero digamos que no está haciendo, digamos, un daño terrible al planeta o al avance de la humanidad. Sin embargo, esto sí, la investigación científica, de hecho muchos observatorios ya programan todas sus observaciones teniendo en cuenta cuándo van a pasar los satélites por encima. Hacen una observación, interrumpen, la hacen, interrumpen. Sabéis que las cámaras de los observatorios muchas están 4 horas enfocando al mismo objeto. Pues ya hacen cortes para evitar que pasen los rastros o dejan que salgan y luego los tienen que quitar digitalmente. Con lo cual siempre es pérdida de tiempo, pérdida de datos, pérdida de información, ¿vale? Única opción buena que yo le veo a esto, que si por la noche ven pasar un tren de satélites, o bueno, pues la gente más joven y tal se le puede explicar, bueno, que son satélites, que siguen una órbita, que sirven para comunicarse, es decir, es una forma, ya que están ahí, pues que intentamos hacer un poquito de divulgación de lo que está pasando. Igual que si está en la playa y ve que hay basura, pues puede decirle a los niños, ¿veis lo que pasa cuando contaminamos? Esto no está mal. Enseñar lo que está mal. Yo tengo una pregunta. ¿Los Starlink no tenían un proyecto que lo iban a pintar de alguna forma, a pintar de brillo para que no tanto? Desde hace un par de años los pintan de negro y los paneles... ¿Y soluciona algo? No. Baja el brillo, o sea, visualmente, yo este último verano me ha costado mucho más verlo, visualmente. Pero claro, a las cámaras de los observatorios y eso, el que baje una magnitud o 2 de brillo, yo no lo veo. Pero una cámara en cualquier lado sí lo ve. Entonces, es un parche para que la gente no se alarme de ver, porque si tuvieran el brillo inicial, veríamos todo el rato que parecía una discoteca llena de luces, ¿no? El otro día brillaban como... Brillaban mucho, porque estaban muy bajitos, esos conforme suban y se orienten correctamente, porque ahora tienen, digamos, la posición de ascenso, van como planitos, luego se inclinan para recibir el sol y entonces ya se ven menos. Pero a un observatorio da igual que lo pinten, y de hecho los nuevos que van a lanzarse en el 2023 son más grandes, lo siguen pintando pero son 3 o 4 veces más grandes, en vez de como esta mesa como 4 meses, por lo cual van a brillar mucho más. Les da igual. Lo que pintan es la estructura del satélite, lo que reflejan los satélites son los paneles. Los paneles no los pueden pintar. Por eso entonces pintarlo es para nada. Pero creo que en vez de plano los van a hacer... Sí, pero eso es como cuando veíamos los iridios. Cuando el panel giraba, cuando el panel giraba, le pegaba el fogonazo lo que tú veías. Pero los iridium llevaban los paneles planos. Entonces, al estar planos, reflejan... Si están en una forma, digamos, cóncava o convexa, sí, reflejan más ya no concentrado. reflejan tanta luz directa. Pero no lo veo de momento, porque ten en cuenta que poner los curvos le ocupan más sitio en el cohete. Ya.
con lo cual lanzan menos, ya no les sale tan rentable. Y ahora otra empresa que ha lanzado otros satélites que tienen como una superficie. Sí, eso lo quería también comentar. Han lanzado hace un par de semanas otra un satélite, no me acuerdo del nombre, que tiene un panel desplegable de 30 o 40 metros cuadrados. Es gigante, con lo cual, en cuanto pegue un fogonazo, los Iridium van a ser de broma en comparación. Y el problema es que quieren lanzar unos 100 o 200 para hacer su propia constelación. Con lo cual, es el salvaje oeste. Si a mí se me ocurre hacer un satélite con el tamaño de una pista de tenis, pues lo lanzo y ya está. No hay nada que impida que se lance. Y los efectos en el espacio, bueno, también voy a pasar más ligero porque es lo que hemos comentado antes. Muchas más maniobras para los satélites, que estamos hablando de que a lo mejor en un año un satélite tiene que hacer 200 o 300 maniobras, es decir, casi todos los días nuevas maniobras. Interrupción de servicio y, por supuesto, impactos inevitables que crearán más basura espacial. Si os metéis en YouTube y ponéis vídeos de la Agencia Espacial Europea de basura espacial, hay vídeos bastante buenos y muy explicativos sobre la basura espacial y sobre los proyectos que están haciendo. No lo voy a dejar mucho, me parece que son 5 minutos, pero lo vamos a saltar. Y esto es la versión número 2 de la película que acabamos de ver. Recordad lo que hemos dicho. Un satélite, bueno, un cohete que se le rompen las baterías, se le rompen los contenedores. Los satélites se mueven a 8 km por segundo. En realidad, eso que hemos visto ahí, un satélite y ver el otro impactar, en realidad no lo veríamos. Imaginaros que de aquí ponemos un satélite a 8 km por segundo, en 2 segundos llegaría al Mahoma y en 3 segundos a Posada. Es decir, no se vería. Si pasara por aquí, por delante de un satélite, no lo veríamos pasar, ¿vale? Porque va a 8 km, va 7 u 8 veces más de lo que va, más rápido de lo que va una bala de fusil, con lo cual es imposible de ver. Vale, yo ahora sí que hablando de los problemas. ¿Y qué se está haciendo hoy día? Sí, la humanidad tiene un problema, lo estamos viendo venir, que se ve, que llega. ¿Qué vamos a hacer? De momento absolutamente nada. Esto es otra imagen real. Este es nuestro planeta. La órbita baja, como veis, está completamente azul, llena de fragmentos, y hay un montón de órbitas de satélites de GPS, de posicionamiento, de telecomunicaciones, que crean anillos alrededor de nuestro planeta, ¿vale? Y esta es una imagen por ordenador, pero con los datos reales de los satélites en cualquier momento. ¿Qué se hace? Lo poquito que se hace bien es vigilar. Antes hemos visto que había 36.000 objetos que sabemos dónde están. ¿Cómo se sabe? Hay estaciones de seguimiento o redes de seguimiento en India, China y Rusia. ¿Qué hacen? Se quedan los datos, no comparten la información. Todos los datos que obtienen se los quedan para ellos. Si ven que un satélite suyo va a chocar, lo esquivan, pero no avisan si ven que va a chocar contra el de otro. Si de momento no comparten información. Esto es una muralla que hay que quitar pronto porque es mucha más información que no estamos teniendo. Europa ha sacado un servicio de vigilancia y seguimiento espacial y está empezando a montar estaciones de seguimiento en Canarias, en Suecia, por todo el mundo, y está haciendo algo, pero estamos empezando ahora los europeos. De momento ni compartimos información porque tenemos muy poquita, pero el plan es que de aquí a unos poquitos años sea, digamos, una red efectiva de búsqueda de basura. Y Estados Unidos tiene cosas muy malas, pero hay que reconocerle las cosas buenas. Tienen el Space Track, que es un organismo de seguimiento, es mixto, pertenece al ejército y pertenece a la NASA, es una empresa, digamos, mixta, y tiene una red de seguimiento por todo el mundo, de telescopios y de radares, que rastrean toda la basura y todos los objetos que hay en el espacio y comparten públicamente toda la información. Con lo cual eso sí que es de agradecer, porque se han evitado cientos y cientos y cientos de impactos de satélites. Es decir, el efecto Kessler no se ha producido todavía porque están dando información. No llegan a todo, no llegan a todas las órbitas, no llegan a la cantidad de objetos. Antes había 15.000 objetos que vigilar, ahora hay 30.000, ya mismo habrá 100.000. Digamos que se quedan sin manos. Es importante que Europa se una y el resto de países también. Esto también me lo salto, esto es para dar un poquito de caña. Esto es por tamaño, de micras, milímetros, centímetros, para la derecha más grande. Con las redes de vigilancia se observan objetos hasta una altura de 36.000 kilómetros y un tamaño de 10 centímetros, que es lo que hablábamos antes. La zona verde es todo lo que los observatorios y los radares pueden localizar, objetos grandes, de 10 centímetros, y en mucha altura. Conforme sube la altura, digamos que solo podemos ver objetos más grandes. Pero esto es lo que está controlado.
Todas estas zonas son 3 radares que hay repartidos por Estados Unidos y por Hawái, que son capaces de ver estos objetos de 1 milímetro, pero simplemente para decirnos eso, que hay 1 millón, que hay 130 millones, pero no sabemos dónde están. Y estos 3 son el transbordador espacial y 2 fragmentos del Hubble. El Hubble, sabéis que han ido transbordadores a hacer misiones, le quitaron unos escudos térmicos que tenía y le quitaron los paneles solares. Bueno, pues esos paneles solares tenían impactos y, sabiendo los años que ha estado y en la órbita que ha estado, han contado el número de impactos que llegó a los 5.000 impactos en una manta térmica de 1 metro cuadrado. Tenía 5.000 impactos de todos los tamaños, solamente ahí, muy pequeños, pero tenía 5.000, o sea, es continuo. La estación espacial, todo por fuera está lleno de pequeños impactos, hasta que te toque la lotería de algo más grande. Pero, el transbordador espacial, pero algunos serán de polvo de micrometeoroides que hay por ahí. Claro, puede haber de todo, pero nosotros estamos ayudando a que haya, porque nosotros, eso sí que es inevitable. Así que, como vemos, son los únicos que actúan. No se ve muy bien, porque la resolución aquí no es muy buena, pero esto es un pantallazo real de los datos que Estados Unidos, el Space Track, ofrece. Tú te metes en su página, spacetrack.org, y te permiten ver las previsiones de impacto. Ellos tienen superordenadores con todos los datos que existen metidos. Van lanzando alertas y con ETSA en el momento de mayor aproximación. Dan una alerta que, por ejemplo, bueno, esta es la alerta, para que os hagáis una idea, la alerta número 262 millones, o sea, que han lanzado unas pocas alertas, como para seguirla. Y el día y la hora a la cual se prevé que va a haber un acercamiento. Si 2 objetos se van a acercar a menos de 1 kilómetro entre sí, pueden ser 2 trozos de basura espacial, 2 satélites inactivos, un satélite inactivo y un trozo de basura, si cualquier cosa que se acerque a menos de 1 kilómetro, ellos te avisan con 72 horas de antelación. ¿Vale? Tienes 3 días para reaccionar. Y siempre que la probabilidad de colisión sea mayor que el 0,01%. O sea, una probabilidad entre 10.000 de que haya un impacto. Es decir, bueno, una probabilidad entre 10.000 no me va a tocar, pero cuando eso pase 10.000 veces, una toca. Es decir, hay que actuar porque no han hecho menos probabilidad, porque entonces serían miles de millones de avisos. Y un menos de 1 kilómetro. Por ejemplo, aquí hubo el 1 de abril un aviso de 2 objetos que pasaban a 825 metros de distancia. Un resto del satélite Cosmos y un resto de un satélite chino. Y son 2 restos que iban a chocar. Es decir, 800 metros muy lejos. Pero claro, hay una cierta incertidumbre. No se sabe, cada fragmento no tiene un GPS que me diga dónde está. Puede ser 10 metros más para arriba, 20, 100 o 50. Y además, cuando se obtuvo su posición, si han pasado unos días, ese objeto ha caído algo en su órbita. Con lo cual, como todos son aproximaciones, hay que hablar de distancias grandes. Y como he dicho antes, un satélite va a 8 kilómetros por segundo. Es decir, esos 800 metros los cubre en una décima de segundo. Es decir, que pueden pasar a 800 metros, pero ¡pum!, una décima de segundo, uno detrás de otro. Con lo cual es muy cerca. O sea, lo que aquí nos parece una distancia grande, en el espacio, viajando a 8 kilómetros por segundo, perdón, lo cubre en una décima de segundo. Con lo cual es visto y no visto. Así que todo lo que sea menos de 1 kilómetro, te lo mandan. Lo mejor de esto, que los propietarios de los satélites que están en activo reciben una alarma, reciben un aviso, un correo electrónico, un mensaje especial, y si por ejemplo el día de mañana vosotros tenéis un satélite, os metéis en la página, registráis el nombre del satélite, el dato, digamos el número oficial del satélite, la órbita, todos los datos, os rastrean el satélite y si va a haber algún impacto, os avisan con hasta 72 horas de antelación, para que le echéis un frenazo, le echéis un acelerón, lo subáis, lo bajáis. Normalmente los satélites se suben, si 2 satélites van a chocar, se suben. ¿Por qué? Porque si lo subes, luego ya dejas solo que caiga. Si lo bajas, luego tienes que gastar más combustible en volverlo a subir. Entonces tú lo subes, gastas combustible, pero ya lo dejas. Y ya poquito a poquito va bajando hasta llegar de nuevo a su órbita. Y esto es una página que cualquiera se puede registrar, y de hecho, bueno, gracias a ello la estación espacial, que estamos hablando ya de algo con personas, ha tenido que hacer en los últimos años 30 maniobras para evitar impactos, y en 5 de ellas, que ya fueron 6, porque hace unos meses también se volvieron a meter, les salieron las bombillitas rojas dentro de la cápsula para que fueran a refugiarse. Tuvieron 20 minutos para irse a su cápsula, ponerse el traje espacial, ponerse los cinturones y esperar el momento del impacto, con la orden de que si había un impacto, tirar de la palanquita y desacoplarte.
Sí, lo que pasa en las películas ya está pasando en la estación espacial y ha pasado 5 o 6 veces creo que ha pasado. ¿Vale? Estamos hablando ya de palabras mayores. ¿Qué se hace? Hay una cosa que se llama un catálogo de buenas prácticas. Suena muy bonito, pero son sugerencias. No hay ningún organismo oficial que obligue a organismos ni a empresas a cumplir con unas normas básicas para la basura espacial, y menos si son de otros países, porque en Estados Unidos pueden sacar una norma, su empresa lo cumple, pero los rusos o los chinos dirán, a mí que me cuentan. Entonces, esos catálogos de buenas prácticas, ¿qué se hace? Que cuando tú lanzas un satélite al espacio, que ese cohete, esa última etapa que se quedaba en órbita, que la hagas descender. En los lanzamientos, por ejemplo, de los Falcon 9, siempre se ve que la segunda etapa enciende los motores y vuelve a caer. Muchas veces por la noche, en España se ha visto varias veces, por la noche como una especie de nube así iluminada en el cielo, que es en la segunda etapa encendiendo el motor y volviendo a descender en la atmósfera. Que se prueben los satélites a baja altura. Una tradición en la astronáutica es lleva el satélite a su órbita y allí lo prueba, pero si está roto allí se queda. Ahora se intenta probarlo bajito y cuando todo está bien es cuando lo sube. Parece una tontería, pero evita mucho la basura espacial. Luego, desorbitarlo o enterrarlo al final de la vida útil. Actualmente la norma es 25 años. Hay una norma no escrita en la comunidad internacional, bueno, está escrita, pero no se le echa mucha cuenta, no es oficial, que un satélite, una vez apagado, como mucho, que dure 25 años en el espacio. Claro, si tengo órbitas bajas de 200, 300, 400 kilómetros, lo cumple, pero un satélite a 1000 kilómetros de altura, ya hemos visto que puede tardar hasta un siglo en bajar. Entonces se le obliga, en Estados Unidos por lo menos lo están haciendo, a que guarden una pequeña fracción de combustible para que cuando se vea que el satélite ya no va a funcionar más, enciendan el motor, lo frenen y automáticamente en unos días reentre en la atmósfera. Hasta ahora eran 25 años, la semana pasada se ha planteado en el Congreso de Estados Unidos que se baje a 5 años, ¿vale? Para ser más restrictivos todavía y obligar a que no se hagan los remolones, porque digan, bueno, 25 años ya que el sol lo baje, que se encargue otro. Pues ya la norma, pero claro, estamos hablando de lo mismo de Estados Unidos, ni Europa, ni China, ni Rusia están obligados, y hay algún organismo a nivel de agencia que están intentando hacer un decálogo de buenas costumbres para evitar que ya que vamos a lanzar todo lo que nos dé la gana, que por lo menos haya unas ciertas normas mínimas. Otra cosa que se hace es vaciar los tanques de combustible. Cuando un cohete ha lanzado el satélite puede que le queden 500 litros de combustible. Si eso lo deja, es probable que pasados unos años, con las corrosiones y todo eso en el espacio, reviente. Pues automáticamente esos cohetes, una vez que sueltan los satélites, empiezan a soltar el combustible al espacio y los tanques se quedan vacíos. Otra medida sencilla, pero que evita problemas. Y las baterías, todas las baterías que llevan los cohetes, se desactivan. Una vez que ya han cumplido su misión, tiene una pequeña carga eléctrica que rompe los cables y esa batería es menos probable que